Pasamos a la segunda pregunta del orden del día, que es la número 382, PRO 401, formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Basilio Gómez. Contestará la pregunta doña Teresa Angulo Romero, secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia. Buenos días, señora Angulo. Le damos nuevamente la bienvenida a esta comisión. Pasamos a sustanciar la pregunta. Señora Basilio Gómez tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Angulo, a esta comisión. Mire, este verano la gran mayoría de los presentes aquí hemos disfrutado de unas vacaciones plenas, de un descanso merecido y de un respiro ante las responsabilidades de la vida diaria. Pero no podemos decir lo mismo de unas 200 familias de Extremadura, familias que tienen a cargo un adulto con alguna discapacidad intelectual. Señora Angulo, nos referimos a padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas que este verano no han tenido acceso al programa de respiro familiar y que si lo han tenido, precisamente no ha sido gracias a ustedes, gracias al Gobierno de la señora Guardiola. Mire, yo entiendo que es muy difícil, y lo digo siempre, ponerse en la piel de estas personas, de estas familias que dedican cuerpo y alma 24/7 a cuidar de sus propias familias. Por esto, las decisiones políticas en este ámbito deben de ser tomadas desde el conocimiento, desde la empatía y desde la escucha activa, la escucha a estas familias y la escucha, además, también a aquellas entidades que llevan tantos años gestionando este tipo de servicios. Cuestiones que ustedes han ignorado por completo, aprobando un programa sin consensuar de colaboración económica municipal del servicio de respiro familiar a personas cuidadoras habituales no profesionales. Por cierto, programa que no ha sido hasta el día 29 de agosto, que no se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Poco tarde. Pero no solo tarde, sino que además mal. Mire, entiéndame, señor Angulo, por más que yo le doy vueltas a ese articulado y al contenido de este nuevo PCEN, no lo veo, no lo vemos. No entendemos por qué se llama esto Programa Colaborativo Municipal. ¿De verdad cree usted que este PCEN de respiro familiar es justo e igualitario para todos y cada uno de los extremeños y extremeñas? Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra para contestar la pregunta formulada la señora Angulo Romero por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, lo primero, no me ha quedado claro, ¿se ha celebrado o no se ha celebrado ese programa de respiro familiar al que usted se refiere? La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura sí ha sido sensible a las reivindicaciones de las personas que cuidan de manera permanente a personas con grandes necesidades de atención sobre la importancia de disponer de un tiempo de respiro familiar. Y por eso incluyó por primera vez en los presupuestos de la comunidad un programa de respiro familiar dotado con 1 millón de euros, algo que jamás ningún otro Gobierno había hecho. Dijimos que era una primera experiencia innovadora, que no queríamos que solo llegara a los municipios grandes, donde normalmente se prestan este tipo de servicios, sino que alcanzara también en este primer año a otras poblaciones medias o más pequeñas en las que residen más de 727.000 extremeños, lo que supone más del 70% de nuestra población y que viene a sumar, a complementar, a añadir oportunidades, a dar más posibilidades a todos aquellos otros programas de respiro familiar que se desarrollan por entidades sociales u otras organizaciones que han podido y podrán seguir realizándolo con las distintas vías de financiación que hasta ahora lo hacen. Porque lejos de esos mensajes llenos de falsedades que ustedes han lanzado a los ciudadanos, la Junta de Extremadura no ha quitado ni ha suprimido ningún programa de respiro familiar de los que han venido y han desarrollado entidades de la discapacidad. Al contrario, algunos de esos programas los financia íntegra y directamente esta Secretaría General, y ustedes lo saben. Es decir, el programa de respiro familiar de Extremadura es un nuevo servicio público que, como digo, viene a añadir posibilidades, oportunidades a todas aquellas personas que necesitan disponer de un tiempo libre para sí mismas mientras su familiar está atendido.
Es curioso ver al Partido Socialista negándose a la implantación de un servicio social público. Cuidadores que en muchas ocasiones y hasta ahora no podían disfrutar de este respiro tan necesario porque a sus localidades no alcanzaba esta acción de estas entidades o lo hacía solo para un concreto número de personas. Y, como digo, cuidadores a los que el anterior Gobierno socialista les negó este servicio. Por eso, señora diputada, en respuesta a su pregunta, espero y entiendo que compartirán conmigo que es bastante más justo, más social, más humano, que en Extremadura hoy exista un nuevo servicio o programa social, el de respiro familiar, que, como digo, en esta primera experiencia va a ejecutarse en municipios donde vive más del 70% de la población extremeña, frente al olvido a esas personas cuidadoras que mantuvo su partido y su Gobierno, que nunca aprobó un programa de respiro familiar, ni mucho menos lo cuantificó en los presupuestos y que, por lo tanto, llegaba a 0 poblaciones, 0 habitantes. Y mire, señora Basilio, 727.000 beneficiarios, posibles beneficiarios, es 727.000 veces más justo que 0, que es lo que ustedes ofrecieron durante 36 años. Muchas gracias, señora Angulo. Señora Basilio Gómez tiene la palabra para réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Angulo, bastante más justo, pero no justo para todos y para todas. Mire, como usted ha expuesto, este es el primer programa de respiro familiar, pero realmente los programas de respiro familiar vienen cofinanciándose desde hace mucho tiempo por la Junta de Extremadura. Ustedes no han descubierto nada nuevo. Con una dotación de 1 millón de euros, ¿y de qué vale ese 1 millón de euros a las familias cuidadoras que viven en pueblos de menos de 4.000 habitantes? ¿De qué ha valido este programa y ese 1 millón de euros para este verano y, sobre todo, para las familias de personas adultas con discapacidad intelectual? Señor Angulo, de momento no ha valido para nada, no ha servido para nada, ni por ser el primer programa de respiro familiar, ni por estar dotado de 1 millón de euros. Mire, dígame, ¿cómo van a acceder las familias cuidadoras a este programa si viven en un municipio de 4.000 habitantes, de menos de 4.000 habitantes? ¿Estos extremeños y extremeñas no tienen derecho a su respiro familiar? ¿Es justo que ustedes, el Partido Popular, de forma unilateral, decida qué persona tiene acceso a estos servicios? Porque precisamente eso es lo que ustedes están haciendo con este programa colaborativo. El Gobierno de la señora Guardiola está discriminando a las personas más vulnerables por su lugar de residencia, por vivir en localidades de menos de 4.000 habitantes. Por lo que le ruego, por favor, que me conteste en su dúplica estas preguntas, porque estará de acuerdo con nosotros que merecen respuestas claras, ya que usted habla de un 70% de la población, pero yo estoy hablando de un 30% de la población extremeña que vive en pueblos de menos de 4.000 habitantes. ¿O ustedes gobiernan solo para aquellas localidades de más de 4.000 habitantes? Porque últimamente con sus políticas parece ser que así sea. Mire, señor Angulo, yo le voy a explicar de forma muy simple lo que a ustedes les ha pasado. En primer lugar, el Gobierno de la señora Guardiola aprueba en sus presupuestos 1 millón de euros para un nuevo programa de respiro familiar en febrero. Bonito y populista titular. Pero como a ustedes realmente no les interesa el fondo del asunto, sino que por lo único que ustedes se preocupan es precisamente por salir en la foto de este bonito y populista titular, han dejado pasar el tiempo, despreocupados, sin planificar y sin ejecutar esa partida. Pero llegó el verano y se encontraron con el primer gran conflicto, la necesidad de dar respuesta al descanso de las familias de personas adultas con una discapacidad intelectual. Y ustedes volvieron a la realidad. Con prisas elaboraron y aprobaron este PECEN, por cierto, sin tener para nada en cuenta a las entidades que durante tantos años se han hecho cargo de esta labor. Pero ustedes no podían esperar. Su único fin a esas alturas era el de deshacerse del entuerto, del problema, y dejarlo en manos de los ayuntamientos de Extremadura. Porque con esta derivación de fondos, ¿qué pasa? Que ustedes ya pueden decir que han ejecutado esa partida presupuestaria, pero lo que han hecho realmente es pasar un verdadero marrón a los ayuntamientos extremeños. Un marrón porque ustedes ni tan siquiera se han preocupado de saber si estas entidades están preparadas o no para asumir
esa responsabilidad de saber si tienen o no capacidad de ejecución de estos fondos en los meses que los quedan, que mal lo van a pasar para poder hacerlo, y si cuentan con instalaciones adecuadas y adaptadas o con el personal especializado para trabajar con personas con alguna dependencia o alguna discapacidad. Vamos, señor Angulo, que han pasado ustedes una patata caliente a los ayuntamientos. Ya si la cuestión sale bien, mal o regular, no será culpa del Gobierno de la señora Guardiola. Pero esto no es así. Ustedes son los responsables. Ustedes vuelven a jugar con las necesidades de los extremeños y extremeñas más vulnerables. Ustedes discriminan a los pueblos. Ustedes discriminan a las personas con discapacidad y a su familia. Y ahogan a los ayuntamientos extremeños, añadiéndoles dificultades para ejecutar estos fondos y obligándolos a ofrecer servicios especializados sin ningún tipo de recurso. O quizás esto sea algo más premeditado de lo que parece, porque también ustedes se han encargado en ese articulado de este nuevo PCEN dejar una vía fácil para la ejecución de estos fondos, y es la contratación por parte de los ayuntamientos de empresas privadas. Quizás este es el sentido real de este PCEN, privatizar el servicio de respiro familiar. Mire, quizás ustedes no se han atrevido a hacerlo de forma directa, pero sí han pensado hacerlo de forma indirecta y usar a los ayuntamientos para este cometido. Señora Angulo, finalizo. Mire, está claro que con ustedes cada día en Extremadura resulta más difícil vivir con una discapacidad. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora Angulo Romero, para cerrar el debate, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Ustedes, cuando no había ningún programa de respiro familiar en ningún municipio y para ningún habitante de Extremadura, ¿de qué se acordaban ustedes? De las personas con discapacidad, de las personas que los cuidaban. ¿Me lo pone usted tan fácil? ¿Me lo pone usted tan fácil? Es decir, está usted reconociendo que durante 36 años que no aprobaron ningún programa de respiro familiar, se olvidaron del millón de extremeños que viven aquí, en los pueblos o en las ciudades. Le agradezco que haya reconocido usted eso, porque, mire, ante ese olvido, lo que ha hecho este Gobierno es aprobar un primer programa de respiro familiar dotado con 1 millón de euros. Y ustedes, con tal de criticar la gestión del Gobierno de María Guardiola, no saben ya cómo salir del entuerto y hacer el daño que están haciendo a este programa. Porque, mire, recorte cero, no hemos modificado nada. Hemos añadido 1 millón de euros a la financiación que reciben las entidades de la discapacidad. A plena inclusión, Extremadura, 245.000 euros en una nominativa directa para respiro familiar para menores y otros 76.000 euros para respiro familiar de adultos, que sí se ha llevado a cabo en el mes de agosto. Pero es que hay más entidades que prestan servicios de respiro familiar con la financiación de esta consejería, porque hay más entidades en Extremadura que trabajan con la discapacidad. A la Asociación de Médula Ósea de Extremadura, 40.000 euros para respiro familiar. A la Asociación Cacereña de Familiares de Personas con Alzheimer, para respiro familiar, 74.400 euros. A la Asociación Cacereña de Padres, Tutores y Protectores de Personas con Parálisis Cerebral, 66.500 euros para respiro familiar. A la Asociación Síndrome de Down de Cáceres, 36.400 euros para el programa de apoyo a las familias con personas con síndrome de Down. Ninguno de estos programas se ha dejado de financiar. Efectivamente, para la ejecución de este programa, consideramos como una fórmula adecuada para esta primera experiencia la colaboración que suponen los PCEN, porque entendíamos que era la garantía de una mayor cobertura territorial, ya que los ayuntamientos vienen desarrollando otros programas o servicios y que con su conocimiento directo y cercano de las necesidades de los vecinos, experiencia en la gestión y contacto con las entidades sociales de cada localidad, podríamos ofrecer este programa al que no tienen acceso si se le ofrece en localidades distintas de donde viven. Porque sabe usted que esos programas no se desarrollaban en los 388 municipios de Extremadura. Lo saben, ¿no? Mire, los ayuntamientos prestan servicios de ayuda o atención domiciliaria, gestionan centros de día, residencia, convenian con entidades sociales actividades de ocio,
pueden subcontratar con las entidades de la discapacidad la ejecución del mismo. ¿No saben ustedes ya qué argumentos utilizar? Ahora el de la privatización del servicio. Cada día un argumento nuevo para intentar salvar pues las críticas infundadas e injustas que han hecho a este programa. Porque, mire, desarrollar este tipo de servicios con los ayuntamientos no solo beneficia a las familias cuidadoras, sino que incluso puede suponer una nueva oportunidad de empleo y de emprendimiento en la localidad. Y es verdad que este año comenzamos con la intención de poder mejorar en todo aquello que de la experiencia de las familias, de los servicios sociales, de las entidades locales podamos aprender. Efectivamente, porque dijimos que era una primera experiencia. Y, por supuesto, que como cualquier programa que comienza puede tener algunas dificultades para su implementación y por eso estamos recogiendo las sugerencias y las propuestas de los servicios sociales, de los concejales, de los alcaldes, para poder mejorar no solo en cantidad, sino también en determinadas cuestiones del programa. Y así lo dijimos desde el primer día. Y desde aquí quiero agradecer a todos esos ayuntamientos, alcaldes, concejales, servicios sociales que están preocupándose por sus vecinos y están poniendo en marcha el programa. Mire, ustedes han intentado utilizar a las personas con discapacidad simplemente para hacer daño al Gobierno, aunque saben ustedes que este es un buen programa. Serán ustedes los que tendrán ahora que exigir a algunos alcaldes, como el de Mérida, que ha renunciado a un programa sin ni siquiera intentar ejecutarlo. Será quien tendrá que dar explicaciones de que por qué niega esa posibilidad a 60.000 habitantes, ya que usted esto lo cuantificaba en número de habitantes. Sinceramente, me horroriza, le voy a decir la expresión, cómo han ustedes utilizado a las personas con discapacidad y, sobre todo, cómo lo han hecho. Mire, la mayoría de las familias con personas con discapacidad saben la verdad. Señora Angulo, vaya finalizando. Termino. Las entidades que trabajan con las personas con discapacidad también, y así nos los han hecho saber algunas. Y nos manifiestan su rechazo a esa manipulación y utilización que ustedes han hecho de este tema y de la familia solo a favor de un concreto proyecto político. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Angulo. Pasamos a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta en el orden del día es la número 429, PROC